Buenas noches, voy a proseguir leyendo mi libro Al Bastardo, Juristiano Vulgaris Ominoso. Dice, también porque los grandes intelectuales tenían claro que al bastardo no le interesaba el desarrollo del país, sino que saciar su sed de venganza, fortalecer a su gente y a toda su burocracia. Por ahora 4 años serían suficientes para eso. También los intelectuales pronosticaban ver a la tierra de Colón convertida en un estado mafioso, peor que antes, así como ya el periodista James lo dijo antes de ser asesinado por los pajarracos. Así que llegó el momento de la posesión y los pajarracos ya estaban listos por toda la nación, esperando la orden al bastardo, y las fuerzas militares esperaban la orden del nuevo general de todas ellas. Sin embargo, el bastardo puso de ministro de defensa a un amigo de él del colegio, porque cuando era niño se lo había prometido. Tenía palabra el vergajo de Bastardito, pero este no tenía experiencia ni conocimiento militar, y estaba ahí por nepotismo, pero muchos sabían que este no iba a dar la talla como ministro de defensa. Por eso el bastardo no tenía éxito al principio combatiendo las guerrillas, porque éstas se fortalecieron en el gobierno de Patraña, y Patraña fue quien le entregó al bastardo. Pero las guerrillas también se prepararon más, compraron armas y reclutaron más gente, y esperaban con muchas ganas la posesión del bastardo, y apenas se posesionó dio todas las órdenes posibles, y salieron los pajarracos y también las fuerzas militares y la policía de la tierra de Colón, y las guerrillas los esperaban con ganas. Entonces empezó el tartaseo. Al bastardo llevaba ya 1 año de presidente, y a pesar de los tartaseos diarios no podía derrotar a las guerrillas. Estas se hacían más fuertes, y a pesar de ser pocos combatían con todas las fuerzas militares. Las carreteras todavía tenían guerrilleros, y se las peleaban con los pajarracos, porque las guerrillas combatían contra varias fuerzas, contra los pajarracos, contra la fuerza militar y contra la policía. Eran pocos, pero aguerridos, y tenían más disciplina que una fuerza militar legalmente constituida. Al bastardo le decían que faltaban 3 años para terminar el periodo presidencial, pero que aún nada, que arrodillaba a las guerrillas, que si no cambiaba de ministro de defensa no iba a poder cumplir, y que el pueblo ya no le creería. Sin embargo, también se entendía que el gobierno de Patraña se le había dado mucho poder a estas fuerzas ilegales armadas. El bastardo estaba preocupado, no porque incumpliría al pueblo, sino porque le estaba fallando a su padre, cuando le dijo en el ataúd de que vengaría su asesinato. Pero sabemos que la guerrilla no mató al padre del bastardo. Eso fue lo que le hicieron creer las mafias de su círculo. Y esos eran tartaseos diarios, muertos y heridos. Las fuerzas militares reclutaban gente, los pajarracos reclutaban gente, la policía reclutaba gente, la guerrilla también reclutaba gente. Puro pueblo. Quienes morían, pueblo. Quienes combatían, pueblo. ¿De quién es la guerra? De los ricos. ¿Quiénes son víctimas de la guerra? El pueblo. ¿Quiénes son los vivos? Los ricos. ¿Quiénes son los bobos? Los pobres. ¿Cómo le dicen a la patria? La patria boba. El bastardo subió los impuestos, subió la edad para pensionarse, privatizó empresas del Estado, legalizó muchas tierras baldías, vendió parte del país a los extranjeros magnates, le subió el sueldo a las fuerzas militares y a la policía. Sus cooperativas de los pajarracos se regaron por todo el país, así como se riega la hierba mala. Y se cumplía la profecía de James el periodista, por eso decía que el bastardo es peligroso. También disminuyó el presupuesto de la educación, de la cultura, del medio ambiente, entre otros.
para aumentar el presupuesto de la guerra. Entonces el bastardo habló con su amigo el ministro de Defensa, diciéndole que le daría otro puesto, así fuera de embajador en algún país, porque los partidos que lo apoyaban le estaban exigiendo resultados. Entonces lo estaban criticando mucho, no solo los partidos que lo apoyaron, sino que los de la oposición, que decían que esa era una guerra innecesaria, con gastos innecesarios, que se estaba viendo mucho desplazamiento forzado, demasiada sangre, demasiados muertos, y que le estaban recomendando un oligarca para ese ministerio, un tipo con conocimientos y estudios militares, porque había sido cadete y logró ser teniente de corbeta, pero no le gustó la milicia porque no era lo que buscaba. Era un tipo ambicioso que buscaba nombre y renombre, que también quería ser presidente de la República y no un almirante de la Armada de la Tierra de Colón. Eso no lo llenaría, así que se hizo relevo y el nuevo ministro de Defensa era nada más y nada menos que Wampa, Wampa el Santo del Caldero. Entonces Wampa empezó a organizar todo, hizo cambiar los altos mandos de las fuerzas militares y de la policía, cambiaron al comandante de la Armada Nacional y dentro de esta al de la Infantería Marina y al de la Fuerza Naval, al de la Fuerza Aérea, al del Ejército de la Tierra de Colón y de todas sus dependencias, también al viceministro de Defensa, y Wampa le dijo al bastardo que también cambiaría al segundo comandante de los pajarracos si quería tener éxito, y el bastardo hizo caso. De repente Charles de los tacaños, jefe máximo de los pajarracos, fue noticia de RTN y Paracol, los canales más vistos en la patria. Charles estaba desaparecido, algunos dicen que lo descuartizaron, otros dicen que está vivo y coleando en otro país, disfrutando toda la plata que le dieron por dirigir los pajarracos por muchos años. Yo creo en la segunda versión, como para darle a este fragmento un final feliz. Y Wampa puso de comandante de todas las fuerzas militares de esta república a nada más y nada menos que a Fredo la Pandilla del León. Entonces Wampa se reunió con el presidente al bastardo y con todas las fuerzas armadas y le explicó cuál era su estrategia y cuál había sido su error y por qué no daba resultados efectivos. Entonces Wampa decía que todas las fuerzas armadas estaban trabajando independientemente, el ejército por un lado, la armada por un lado, la fuerza aérea por otro lado y la policía por otro lado, hasta los pajarracos estaban trabajando por otro lado, y Juanpa decía que eso se debía cambiar, porque había que dejar atrás los egos y los honores, que debían unirse todas las fuerzas para trabajar en conjunto, que así sí iban a dar resultados efectivos. Todos quedaron maravillados por la argucia de Wampa, hasta el bastardo, que desconfiaba de Wampa por ser oligarca. Empezó a quererlo como a su hermano, así que se unieron todas las fuerzas armadas y empezó nuevamente el verdadero tartaseo. La guerrilla empezó a temblar porque cuando estaba combatiendo con el ejército, este se veía curado con la guerrilla. Entonces pedían apoyo a la fuerza aérea y cuando la fuerza aérea necesitaba apoyo del ejército, esta pedía su apoyo. Lo mismo cuando necesitaban cruzar los ríos llamaban a la infantería marina y cuando necesitaban cortar camino por el mar llamaban a la Fuerza Naval de la Armada de la República, y cuando necesitaban hacer inteligencia profunda se trabajaba en conjunto con la policía, y cuando no podían todas estas fuerzas con la guerrilla, ellos llamaban a los pajarracos, que en verdad era el ejército ilegal de la burguesía, y cuando los guerrilleros ya no tenían armas porque perdían un combate se les llamaba no combatientes. Eso estaba estipulado por los derechos humanos como derecho a la vida de un no combatiente. Sin embargo, la fuerza militar legal usaban a los pajarracos para que estos hicieran lo que las fuerzas
militares no podían hacer. Entonces los pajarracos sí mataban a los no combatientes. Entonces los pajarracos trabajaban en conjunto con toda la fuerza pública. Es una mentira que alguna vez fueron enemigos, nunca lo fueron, porque su objetivo era acabar con las guerrillas, su enemigo común. Así Wampa le empezó a dar resultados al bastardo y fue Wampa quien hizo que el bastardo fuera popular. No es que defienda a Wampa, pero en verdad fue Wampa quien hizo más poderoso y popular al bastardo, y no al bastardo a Wampa. Entonces el segundo año del periodo presidencial del bastardo, Wampa con su inteligencia militar redujo a un 90% a las guerrillas. Luego al tercer año la redujo a un 70%. Y en el cuarto año presidencial de Bastardito, Wampa ya había reducido la guerrilla a un 60%. Pero las guerrillas empezaron a crear estrategias y tácticas militares para recuperarse o para mantenerse constantes, y por todos los canales nacionales e internacionales se decía que la seguridad nacional del presidente bastardo estaba siendo un éxito, más aún con esa tal operación Jaque Mate. Algunos dicen que fue tremenda operación, otros dicen que fue pura pantomima y que el gobierno había negociado con la guerrilla para su supuesto éxito, que le habían dado a la guerrilla la recompensa que habían pedido por los secuestrados, pero que así no se podía dar la noticia, porque se formaría un escándalo y perdería credibilidad a la seguridad nacional. Entonces el gobierno dice que le pasó el billete a la guerrilla y después hicieron la pantomima y le llamaron la operación Jaque Mate. Pero toda esta guerra, o más bien conflicto interno, trajo consigo desplazamientos forzados, sacaron a la guerrilla de las carreteras y ahora sí todos los políticos corruptos podían viajar con tranquilidad, porque ahora las vías las custodiaban los pajarracos y las guerrillas se fueron más adentro de la selva y se volvió más atroz el conflicto, crímenes de lesa humanidad, muchos campesinos asesinados, campesinos que no querían dejar sus tierras eran asesinados por los pajarracos, y esto con el aval de la Presidencia de la República. Y murieron también a manos de los pajarracos muchos defensores de los derechos humanos, maestros, activistas, políticos de la oposición y muchos de la izquierda. Se fueron del país, otros se quedaron y los mataron sicarios, la tierra de Colón se desangraba. Estaba culminando el periodo presidencial del bastardo, ya no había más tiempo para acabar con las guerrillas, pero el gobierno de Bastardito dio un golpe contundente a la guerrilla finalizando su periodo presidencial, pero lo dio en un vecino país, país hermano que tiene también los mismos colores de la bandera de la tierra de Colón. De hecho, también es tierra de Colón, pero cuando Simón José Antonio nos tenía